Hola chicos, en este video seguiremos respondiendo preguntas de historia de México para el examen de admisión de la UNAM y estas preguntas corresponden a la etapa de la Revolución Mexicana. Recuerden que en el video pasado vimos el Porfiriato, que trató de la dictadura de Porfirio Díaz y que después Francisco y Madero desconoce la reelección de Porfirio Díaz y se levantan en armas, dando inicio a la Revolución Mexicana. Entonces la revolución en primera instancia fue para quitar a Porfirio Díaz del poder. Después fue una lucha de facciones, distintas facciones se estaban disputando el poder. Y las etapas de la lucha armada comprenden la etapa maderista, la etapa constitucionalista y la etapa de lucha de facciones. A lo largo del video iremos viendo cada una de ellas. En la pregunta 1 nos están poniendo estas, no importa, vamos a responderlas. Ya saben cómo responder estas preguntas. Simplemente hagan lo que sepan y lo demás sale solo. La etapa maderista corresponde con el movimiento zapatista y la decena trágica. La decena trágica fue el derrocamiento y asesinato de Francisco y Madero. La 3, etapa constitucionalista, corresponde al gobierno de Venustiano Carranza y es donde se promulga la Constitución de 1917. Entonces la 3 es la C. La 4, Reconstrucción Nacional, rebelión de Agua Prieta y gobierno de Álvaro Obregón. Con el plan de Agua Prieta logran tumbar a Venustiano Carranza del poder y esto ocurre en la etapa de reconstrucción nacional. Entonces la 4 va con la D y la única que tiene este orden, vean, es el inciso D, que esa sería la respuesta. La pregunta 2 nos dice, ¿cuáles fueron los acontecimientos que detonaron la Revolución Mexicana? El levantamiento de Madero, sí. El ejército de Francisco Villa, no, eso vino después. El plan de Ayala, tampoco, es el plan de San Luis. La dictadura de Victoriano Huerta, no. Asesinato de los hermanos Cerdán, el plan de San Luis. Y el libro, La sucesión presidencial de 1910. Sí, esa sería la respuesta. El asesinato de los hermanos Cerdán es porque estaban en la casa antirreeleccionista y llegaron fuerzas federales y los asesinaron. El plan de San Luis es el plan mediante el cual Francisco y Madero desconoce la dictadura de Porfirio Díaz. Y el libro, La sucesión presidencial de 1910, fue un libro escrito por Francisco y Madero. La 3 nos dice, el objetivo del plan de Ayala. El plan de Ayala fue promulgado por Emiliano Zapata y tenía por objetivo devolverle las tierras a sus antiguos dueños. La 4 nos dice, puntos del plan de San Luis, sufragio efectivo, no reelección, desconocer la reelección de Porfirio Díaz. Esta es la respuesta correcta. Si leen los otros incisos verán que no tienen sentido. Dice, sufragio efectivo, sí reelección, no tiene sentido. Y aquí dice, reconocer la reelección de Porfirio Díaz, tampoco tiene sentido. Apoyar la reelección de Díaz, tampoco tiene sentido. La respuesta correcta es la A. La 5. Plan en el que Madero desconocía el gobierno de Porfirio Díaz. Lo hemos dicho muchas veces, es con el plan de San Luis. Mediante este plan, Francisco y Madero desconoce el gobierno de Porfirio Díaz. La 6. ¿De qué manera sirvió la CROM a los gobiernos revolucionarios? La CROM es la Confederación Regional Obrera Mexicana y tiene como función respaldar y defender los derechos de los obreros. Entonces ustedes dirían que es el inciso A, ¿verdad? Pero tienen que leer bien las preguntas. ¿De qué manera sirvió la CROM a los gobiernos revolucionarios? No nos está diciendo cuál es la función de la CROM o cuál fue la función de la CROM, sino cómo les sirvió a estos gobiernos revolucionarios y les sirvió para manipular a los obreros. La 7. El plan de San Luis establece entre sus artículos establecer como rango constitucional el principio de no reelección y la devolución de tierras. Sí, esta es la respuesta correcta. Porque recordemos que Francisco y Madero ofrecía repartir tierras a los campesinos que lo ayudaran en su movimiento. La 8 nos dice, ¿qué establece el plan de Ayala? Y la respuesta correcta es devolución de las tierras. Es más, anoten todos los planes que vayamos viendo. El plan de Ayala fue impulsado o encabezado por Emiliano Zapata, con el lema Tierra y Libertad, en donde exigía la restitución de tierras para los campesinos y desconocía a Francisco y Madero por considerar que había incumplido con su promesa de repartir tierras a campesinos. La pregunta 9 nos dice, ¿por qué los zapatistas siguieron a Madero y al plan de San Luis? Justo lo que acabo de decir, por la devolución de tierras. La 10 nos dice, el plan de Ayala fijaba la posición política y agraria de los... Lo acabamos de decir. La 11, la principal demanda del plan de Ayala fue restituir la tierra a los pueblos. La pregunta 12 nos dice, ¿cuáles fueron los sucesos de la decena trágica? Esto lo dije al inicio. La decena trágica es el derrocamiento y asesinato del presidente Francisco y Madero, el mismo que impulsó el plan de San Luis. Golpe de estado o cuartelazo promovido por Victoriano Huerta contra Francisco y Madero. Esta va a ser la respuesta correcta. ¿Por qué?
La decena trágica inicia con un cuartelazo de militares porfiristas mediante el Pacto de la Ciudadela. Y para quienes no sepan qué es un cuartelazo, escúchenlo bien. Un cuartelazo es el pronunciamiento militar en contra de un gobierno que ya está constituido. Posteriormente, Victoriano Huerta se confabula con un embajador norteamericano, Henry Wilson, y lo hacen mediante el Pacto de la Embajada. Después, Victoriano Huerta captura a Francisco I. Madero y lo asesina, y asume un gobierno golpista. La pregunta 13 nos dice, ¿a qué régimen pertenecen los acontecimientos del Plan de San Luis, Decena Trágica y Movimiento Zapatista? Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero. Decena Trágica, aprehensión y fusilamiento de Francisco I. Madero. Movimiento Zapatista, Plan de Ayala. Y todo esto corresponde al régimen maderista, a la etapa maderista. La 14 nos dice, ¿qué general dio el cuartelazo en la Decena Trágica? Lo acabamos de decir, Victoriano Huerta. ¿Cuáles acciones resultan congruentes con el tema de la Constitución de 1917? Miren, después de que Victoriano Huerta asesinara a Francisco I. Madero, Venustiano Carranza inicia un levantamiento contra Victoriano Huerta, considerándolo un traidor, asesino y usurpador. Así que a través del Plan de Guadalupe, Carranza convoca a un ejército constitucional para derrocar a Victoriano Huerta. Y mediante el Tratado de Teoloyucán se le concede a Venustiano Carranza el poder presidencial. Miren, aquí lo anoté. Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta. Tratado de Teoloyucán, Venustiano Carranza llega a la presidencia. Y después de esto, Francisco Villa rompió con Carranza. Y aquí fue donde se desató una lucha de facciones. Y Estados Unidos ya estaba desembarcando en las costas de Veracruz para intervenir en los asuntos de México. Entonces, con la intención de que Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata se reconciliaran, se organizó la Convención de Aguascalientes. Pero Venustiano Carranza desconoce la convención y promulga leyes importantes. Y el 5 de febrero de 1917 promulga la Constitución de 1917. Y entonces la pregunta 16 nos dice, una característica de la Constitución de 1917 es, y la respuesta correcta es la A, las innovaciones revolucionarias. Porque la Constitución de 1917 se le considera como el legado de la lucha revolucionaria. Así que esa sería la respuesta correcta. La 17. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Revolución Mexicana. Decena Trágica. Sucesión presidencial de 1910. Toma de Ciudad Juárez. Constitución de 1917. Convenio de Aguascalientes. Esta pregunta nos va a ayudar a ordenar ideas. Vean, lo primero que sucedió fue la sucesión presidencial de 1910, que ya les dije que es un libro escrito por Francisco I. Madero y lo escribió en 1808, es decir, 2 años antes. Así que eso va primero va la 2. Después, ¿qué ocurrió? Sigue la toma de Ciudad Juárez. Y qué bueno que aparece esto porque no lo había mencionado. En la toma de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz firma su renuncia a través del Tratado de Ciudad Juárez, que es pactado con Francisco y Madero. Entonces este iría segundo. Después viene la Decena Trágica, que es el asesinato de Francisco y Madero. Después sigue el Convenio de Aguascalientes, que lo mencionamos hace unos minutos. Y la única con este orden es el inciso B. La 18 nos dice, la Constitución de 1917 tuvo consecuencias en la política exterior, pues en sus artículos 27 establecía que los recursos naturales del subsuelo mexicano eran propiedad de la nación. Y en la Constitución de 1917 hubo 3 artículos que nos interesan a nosotros en nuestro estudio. El artículo 3, que es el de la educación. El artículo 27, que podríamos abreviarlo como bienes de la nación. Y el artículo del trabajo, el artículo 123. Entonces, la A nos dice, quedaba insaturado el pago de salarios mínimos, jornadas máximo de trabajo, seguridad para los trabajadores y eliminación del trabajo infantil. Eso es el artículo 123, el del trabajo. La B, reconocía la supremacía del Estado sobre la Iglesia, con lo que se quitaba a ésta sus fueros y deslindaba los asuntos políticos de la nación. No. La C, que la educación básica sería pública, la que se impartiera en las instituciones del Estado sería gratuita y tanto en estas como en las particulares debía ser laica. Esa es el tercero. Este corresponde al tercero, al de la educación. Y la D nos dice, solo esta, o sea, solo la nación podría otorgar las concesiones para la explotación de los recursos naturales a los extranjeros. Entonces, esta sí corresponde al artículo 27. La respuesta correcta sería la D. La 19 nos dice,
¿Cuál era la función de la CROM? Noten que aquí sí nos están preguntando por la función de la CROM. ¿Cuál era la función? Y la función era apoyar a los obreros. La 20. ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1917? Y la respuesta correcta es la C. Contempla las garantías individuales y sociales. La 21. Características de Venustiano Carranza. Ya lo hemos dicho. Aquí la respuesta correcta sería la A. Movimiento constitucionalista y Constitución de 1917. La 22. ¿Qué grupos pertenecieron en la Constitución de 1917? Cuando estaba a punto de promulgarse la Constitución de 1917, en el Congreso se dieron dos tendencias contrapuestas entre los legisladores. Teníamos a los moderados y a los radicales. Los moderados pretendían mantener vigente la Constitución de 1857 y realizarle unos pequeños cambios. En cambio, los radicales querían realizarle cambios profundos en bienestar de los obreros y los campesinos, así como de los derechos laborales, el reparto agrario y la defensa del patrimonio nacional. La 23. Constitución en el que se plasman los ideales generales, 1917. La 24. Relaciona los planes con el contenido que les corresponde. Plan de San Luis, ya saben, Francisco y Madero. Entonces la 1 sería la D. Francisco y Madero llama al levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz. La 2. Plan de Guadalupe. Este lo lanza Venustiano Carranza desconociendo a Victoriano Huerta. Entonces sería la C. La 3. Plan de Tuxtepec. Este lo lanza Porfirio Díaz, en el que pide la vigencia de la Constitución de 1857 y la no reelección como principio fundamental. Recordemos que Porfirio Díaz llega al poder con el principio de no reelección. La 4. Plan de Ayala. Recuerden, Plan de Ayala, impulsado por Emiliano Zapata, donde se pide la expropiación de la tierra al grito de tierra y libertad. La respuesta correcta sería el inciso D. La 25. Contenido del artículo 27. Y aquí la respuesta correcta es la C. La 26. De acuerdo al plan de Agua Prieta, los sonorenses buscaban. El plan de Agua Prieta fue impulsado por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que eran generales sonorenses, que le disputaban la presidencia a Venustiano Carranza y provocaron su muerte. Entonces en él querían quitar a Venustiano Carranza del poder. La respuesta es la C. Recuerden lo que les acabo de decir sobre el plan de Agua Prieta. Con este plan quitan a Venustiano Carranza del poder. La 27. Relaciona las columnas con las etapas de la revolución. En los antecedentes tendríamos huelga de Carranza, creo que aquí quería decir Cananea, la huelga de Cananea y la de Río Blanco, y los partidos de oposición. Entonces la 1 es la C. El inicio de la revolución. Esta sería la etapa maderista, la decena trágica, el plan de San Luis y los movimientos zapatistas. La etapa constitucionalista, que corresponde a Venustiano Carranza y la Constitución de 1917, que es la B. La etapa de reconstrucción, que corresponde a Álvaro Obregón y al plan de Agua Prieta. Recuerden, acabamos de ver el plan de Agua Prieta, que fue con el que tumbaron a Venustiano Carranza del poder. Entonces la respuesta correcta sería la A. La 28 nos dice, son características del gobierno de Álvaro Obregón. Reconstrucción económica, sí. Plan de Agua Prieta, también, porque recuerden que mediante este plan logró quitar a Venustiano Carranza del poder. Expropiación petrolera, no, este le corresponde a un presidente más adelante. Fundación de la SEP y la CROM. Sí, es muy importante recordar que Álvaro Obregón funda la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que estaba a cargo de José Vasconcelo. Líder en liberación, también. Entonces la respuesta correcta sería la D. Y vean, cuando no sepamos estas preguntas, solo hay que ver. La A incluye la 3, la B incluye la 3 y la C también incluye la 3. Y no puede ser expropiación petrolera porque eso le corresponde a Lázaro Cárdenas. Así que automáticamente descartaríamos todas estas. La 29 nos dice, ¿qué sector apoyó al gobierno de Álvaro Obregón? Y la respuesta correcta es la Confederación Regional Obrera Mexicana, es decir, la CROM, que lo dijimos hace unos minutos. La 30. ¿Cuál fue el principal objetivo de Álvaro Obregón? Y el principal objetivo de Álvaro Obregón fue ser reconocido por Estados Unidos. Incluso Álvaro Obregón promovió el Tratado de Bucareli, mediante el cual Estados Unidos reconocería a Álvaro Obregón como presidente legítimo a cambio de que éste refrendara la concesión de explotar el petróleo a las compañías estadounidenses que ya estaban en México antes de la revolución, porque recordemos lo que decía el artículo 27.
la protección del patrimonio nacional, y este artículo les afectó a compañías extranjeras. Entonces, mediante el Tratado de Bucareli, Estados Unidos reconocía a Álvaro Obregón como presidente legítimo a cambio de que él refrendara el artículo 27 a las compañías estadounidenses que explotaban el petróleo antes de la revolución. La 31. Características del gobierno de Álvaro Obregón. De nuevo, funda la SEP y funda la CROM, la Secretaría de Educación Pública y la Confederación Regional de Obreros Mexicana. La 32 nos dice, ¿cuál fue el principal objetivo de Álvaro Obregón? Es la misma, ser reconocido por Estados Unidos. Espero que el video les haya gustado y si es así ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.